Las raíces de la emblemática en la demografía, hecho por Marcé Marinello para la asignatura de grandes temas de la historia. Francisco José Alfaro Pérez, el autor del texto, es doctor en Historia Moderna por la Universidad de Zaragoza. Actualmente ejerce de profesor ayudante doctor del Departamento de Historia Moderna y Contemporánea en el área de Historia Moderna. Sus líneas de investigación se han centrado principalmente en la historia social del Valle Medio del Ebro y sus somontanos durante el antiguo régimen, presentando especial atención a aspectos como la población, familia y relaciones humanas, como ciclos de vida, conflictividad, redes, reproducción social, etc. La emblemática y la demografía. Estas dos se relacionan por tratar cuestiones concretas de un mismo protagonista, el ser humano y el afán de un conocimiento superior. Por esta razón, existe la necesidad natural de realizar estudios prosopográficos en los que demografía y emblemática, junto con otras líneas de investigación, ayuden al estudioso a comprender y mejorar un panorama. Relaciones sociales, políticas familiares, relaciones verticales y horizontales, sistemas de herencia o los modos de producción, junto con los símbolos o emblemas emanados de toda sociedad, no pueden entenderse como aspectos inconexos, sino que han de contextualizarse dentro de su realidad histórica. Por esto, el objetivo de este trabajo es denunciar la carencia y esta necesidad con la esperanza de que otros investigadores tomen nota de la importancia de la disciplina. También es necesario conocer que no es una la raíz o el origen de la relación entre estas dos, sino que son múltiples en función de los periodos y de las sociedades. Por ello es preferible hablar de raíces, aun cuando ambas ciencias se han centrado tradicionalmente en periodos medievales y modernos, dado que es a partir de esos momentos no sólo cuando afloran mejores fuentes documentales escritas, pictóricas, arquitectónicos o numismáticas, sino también cuando algunos emblemas se desarrollan y complican de un modo mucho más acentuado. No obstante, esta exposición se centra en los orígenes, en las raíces de la emblemática en la demografía, no en la emblemática en sí, ni en la demografía. Origen de la relación. La existencia de emblemas en los diferentes grupos humanos es muy antigua, aunque su concepción ha ido modificándose con el tiempo. En consecuencia, el estudio del ser humano en aquel remoto tiempo es o comprende todo, desde su análisis demográfico hasta el emblemático. El arqueólogo o prehistoriador que analiza las poblaciones humanas de hace miles de años, apoyado por la ciencia arqueológica, no solo se basa en el estudio de restos óseos humanos, investiga todo, como hogares, necrópolis, útiles domésticos, armas de caza o bélicas, exvotos religiosos, pinturas rupestres, elementos decorativos, abalorios, etc., que le hacen llegar a la conclusión tal como que las sociedades antiguas, entre otras cuestiones demográficas, económicas o antropológicas, hacían uso de emblemas que podían diferenciar a los miembros de una misma sociedad, el jefe, el chamán, el guerrero o el esclavo, e incluso a los miembros de un grupo con los de otro. Emblemática y demografía, como ya hemos dicho, son dos ciencias que van unidas inevitablemente, ya que el protagonista de ambas es siempre el ser humano. Así, por ejemplo, en el caso de la Venus de Willendorf, ha de suponerse algo más que la representación de una figura antropomorfa femenina. Ha de suponerse que tras su concepción física había un significado o más, fecundidad, belleza, emotividad, etc. De igual manera, se supone que las pinturas rupestres, como la del cazador de Valtorta, entre otras muchas, son algo más que un paisaje o una escena decorativa, pues incluyen seguramente una serie de connotaciones
rituales y, por qué no, incluso históricas de hechos que habían sucedido con anterioridad a cuando se pintaron. Y lo mismo ocurre con las representaciones realizadas en tiempos prehistóricos en diversos útiles como hachas votivas o propulsores de azagallas. En la antigüedad, dando un gran salto en el tiempo, superando las ricas y complejas sociedades mesopotámicas, egipcias, micénicas, cretenses o griegas, con sus mitos, grifos y demás emblemas, escrituras, celebraciones o alhajas, comprobamos cómo su cultura heredera, platónica y más concretamente judía, es una de las religiones o culturas más ricas emblemáticamente hablando, partiendo desde la indumentaria hasta el protocolo, y pasando por todas y cada una de los que hoy entendemos por emblemas. Sin entrar en dogmas de fe ni en valoraciones existencialistas, parece obvio que negar la huella que ha dejado esta cultura en nuestra sociedad occidental es una estupidez engendrada por la ignorancia, por los complejos y por el resentimiento hacia algunas personas que, en realidad, poco tienen que ver con la religión y mucho menos con la cultura. Desde este punto de vista, con independencia de que lo contenido en su libro sagrado sea verdad o no, científico o mitológico, no es el tema. Lo cierto es que está salpicado de infinidad de referencias emblemáticas, genealógicas y demográficas. Personajes a los que el tiempo les ha dotado de una iconografía que los hace claramente reconocibles. Culminados el segundo de ellos acaso con la escultura dedicada al mismo por Miguel Ángel. Cabellos y barbas abundantes, rostro de fuerte carácter, tensión en sus extremidades y dos tablas con los mandamientos bíblicos. Lógicamente, el cristiano, que es a su vez heredero o una desviación del judaísmo, continuó y enriqueció aquella tradición. El Nuevo Testamento no es en realidad otra cosa, eludiendo de nuevo las creencias y dogmas de fe, que la bibliografía de un líder. Es a partir de estos momentos, aproximadamente entre el siglo II a.C. y el siglo II de nuestra era, cuando comienzan a aflorar una serie de textos latinos, como son entre otros los de Ptolomeo o Linio el Viejo, aportando datos muy interesantes tanto para conocer diferentes aspectos políticos o bélicos de esta Hispania que nos acoge, como de sus gentes, la distribución espacial, cultural y étnica, y por ende emblemática. Por ejemplo, datos como que ni los patricios usaban los atuendos de los plebeyos, ni las personas más romanizadas compartían creencias, modas, leyes, modos de explotación ni emblemas del mismo modo que las llamadas bárbaras. He aquí, aunque una vez más las teorías son diversas, el origen de algunas formas funerarias, túmulos o mortuorios con su orientación, su estela circular, tan propia de la cultura vascona, o la aparición de denarios en enterrorios que esperaban la visita de Caronte. Edad Media. A partir de la Reconquista cristiana, las fuentes históricas conservadas de las tierras ocupadas por el poder maometano comienzan a incrementarse y con ellas las posibilidades de alcanzar un mayor conocimiento emblemático y demográfico. Es a partir de ese momento cuando algunos investigadores han comenzado a alertar sobre la evidente y estrecha relación entre el estudio demográfico y el emblemático. Por contra, para algunos ortodoxos, de cada una de estas materias, hasta no hace demasiado tiempo, la demografía no era sino el sumar y restar, algo así como contar ovejas, mientras que para los otros la emblemática no era más que el entretenimiento de personas vanidosas, sectarias y elitistas. Estos recuentos de eminente carácter fiscal, o sea, concebidos no para estudiar a las poblaciones ni a sus emblemas, sino para ver cuánto se podía recaudar de ellas, aportan directa o indirectamente una información sustancial. Trabajadas principalmente por demógrafos, estas fuentes tienen unas características o limitaciones por las cuales solo aparecen las cabezas de fuego o de familia. Documentos como libros de leyes y cortes, testamentos, donaciones, concesiones o transacciones, fuentes literarias y algunas crónicas son prácticamente el único modo de establecer relaciones parentelares en la Baja Edad Media, lo que significa que solo pueden hacerse estas investigaciones para aquellas personas que tuvieron capacidad de generar este tipo de documentos, reyes, nobles, en fin, gente elitista que pudieron generar emblemas heráldicos, personales o familiares. Edad Media.
A partir de finales del siglo XV y sobre todo tras el Concilio Tridentio de mediados del siglo XVI, se dio un crecimiento exponencial de fuentes documentales y de crónicas. Por ejemplo, el caso de la indumentaria de las clases bajas. Las ricas telas no solo son objetos con los que protegerse de los elementos, sino signos identitarios de embellecimiento y de ostentación. Es harto conocido que la indumentaria evolucionó con el tiempo, siendo las modas algo propio o más acentuado entre las altas esferas sociales. Entre los más humildes esos cambios estaban lejos de su alcance. La ropa, sí pues, estaba cargada de un gran simbolismo, ya que no podía denotar la condición de quien la portaba, algo así como una indumentaria del DNI. En el siglo XVIII estos censos de población, además de padrones y catastros, se hicieron siguiendo un sistema similar y afortunadamente de manera más continua y regular. Si bien la investigación que hizo el autor acababa con la posibilidad de la ley abolicionista del 1937, a partir de la cual obviamente la vida continúa y con ella la pervivencia de esta relación existente entre los estudios demográficos y los emblemáticos, que hoy comprobamos sigue dándose en todo lugar y momento. En conclusión, es muy importante destacar la estrecha y antigua relación existente entre las ciencias demográficas y emblemáticas. Ambas mantienen no solo nexos comunes, sino un mismo protagonista, los seres humanos, con sus diferencias, similitudes y evolución en el tiempo, y por lo tanto comparten algo más que una misma documentación, como es un mismo objetivo, al que acceden a través de diferentes vías y métodos, dando siempre una visión complementaria que no enfrentada. Gracias, hasta aquí el trabajo, espero que haya gustado mucho.